Un hombre luchó desesperadamente contra la furia de un océano oscuro, siendo arrastrado por olas monumentales hasta quedar náufrago en la soledad absoluta de una isla desierta. Tras aferrarse a la vida y sobrevivir a lo imposible, se enfrentó a una prueba aún más desgarradora: ver cómo el fuego consumía lo único que poseía en ese rincón del mundo. Destrozado y sin fuerzas, cayó de rodillas sobre la arena para gritarle al cielo, convencido de que Dios lo había abandonado en su miseria. Pero lo que Simón no sabía, y lo que tú descubrirás hoy, es que esas llamas que devoraban su esperanza eran en realidad el faro que lo rescataría de la muerte. ¿Cómo es posible que tu peor tragedia sea al mismo tiempo el camino a tu salvación? La historia de Simón te revelará que, a veces, la vida tiene que prenderle fuego a tu presente para poder rescatar tu futuro. Quédate hasta el final para descubrir por qué aquello que hoy te duele tanto podría ser la respuesta que tanto has estado pidiendo. Empecemos. La inmensidad del océano es quizás el recordatorio más crudo de la pequeñez humana. Simón lo sabía bien. Durante décadas, el mar había sido su sustento, su hogar y su templo. Como pescador, había aprendido a leer las nubes y a respetar el humor de las olas. Pero aquella tarde, el cielo se tornó de un color violeta oscuro, casi negro, que no auguraba nada bueno. La tormenta no avisó, simplemente golpeó con la furia de 1000 gigantes. Su pequeña embarcación, el fruto de toda una vida de trabajo honrado, crujía bajo la presión de paredes de agua que parecían querer devorar el horizonte. Simón luchó. Sus manos sangraron contra el timón y su voz, una mezcla de ruego y mando, se perdió en el estruendo del trueno. En el último instante, antes de que una ola definitiva partiera la madera de su barca, Simón cerró los ojos y susurró una oración. Después, solo hubo oscuridad y el gélido abrazo del mar. Cuando despertó, el sol golpeaba su rostro con una crueldad metálica. Simón se encontró tendido sobre una arena blanca y fina, con los pulmones ardiendo y el cuerpo cubierto de magulladuras. Estaba vivo. Lo primero que hizo fue ponerse de rodillas, con las fuerzas que no tenía, para besar la tierra y agradecer al Creador. Sin embargo, al mirar a su alrededor, la magnitud de su prueba comenzó a revelarse. Estaba solo. Una isla pequeña, perdida en la inmensidad del azul, se extendía ante él como una prisión de esmeralda rodeada de agua salada. No había velas en el horizonte, no había rastros de civilización, solo el sonido rítmico de las olas que ahora parecían burlarse de su soledad. Los primeros días fueron una agonía de supervivencia. El hambre era un animal que mordía sus entrañas y la sed le inflamaba la garganta hasta hacer que cada trago de saliva se sintiera como arena caliente. Simón, un hombre de fe profunda, buscaba consuelo en las escrituras que guardaba en su memoria. Se decía a sí mismo que esto era solo una prueba, pero el desierto aquí era de agua. Con manos temblorosas y una voluntad de hierro, comenzó a recolectar ramas secas, hojas de palma y restos de madera que el mar, en un acto de extraña caridad, arrastraba hasta la orilla. Con un esfuerzo sobrehumano, Simón construyó una pequeña cabaña. No era más que un refugio humilde, pero para él era su palacio. Allí guardaba sus pocas pertenencias: un cuchillo oxidado que logró rescatar, unas cuantas cuerdas hechas de fibras vegetales y los pocos cocos que lograba bajar de las palmeras. Cada noche, dentro de ese pequeño espacio, Simón encendía una pequeña fogata para ahuyentar el frío y cocinar los pocos peces que lograba atrapar con lanzas improvisadas. La rutina de la soledad empezó a pesar. Pasaron las semanas y luego los meses. El sol bronceó su piel hasta volverla dura como el cuero y su barba creció blanca y enmarañada, dándole el aspecto de un profeta olvidado. La soledad es una maestra silenciosa que a veces grita demasiado fuerte. Simón hablaba con Dios. Le contaba sus miedos, le hablaba de su esposa que lo esperaba en el puerto,
de sus hijos que seguramente ya habrían llorado su muerte. Cada mañana subía a la parte más alta de la isla, un pequeño promontorio rocoso, buscando una señal, un barco, un milagro. Pero el horizonte siempre estaba vacío. A pesar de todo, no se rendía. Su cabaña era su ancla a la cordura. La mantenía limpia, la reforzaba contra los vientos y en ella sentía que aún poseía algo propio en este mundo que se lo había quitado todo. Había aprendido a recolectar agua de lluvia en recipientes improvisados, incluyendo una vieja botella de vidrio verde que encontró medio enterrada en la arena, un despojo de la humanidad que ahora le servía de tesoro. Cierto día, la desesperación por variar su dieta lo llevó a explorar el lado más denso de la isla. Creía haber visto árboles con frutos desconocidos tierra adentro. Simón dejó su cabaña, dejando sus pocos bienes organizados, y se internó en la selva. El calor era sofocante, el aire pesado por la humedad. Durante horas caminó, luchando contra la vegetación, recolectando algunos frutos y raíces. Su cuerpo estaba agotado, sus pies llagados por el roce constante con las piedras y la arena, pero su espíritu se mantenía firme. Se decía a sí mismo que Dios proveería, que cada paso era una victoria sobre la muerte. Sin embargo, mientras Simón buscaba sustento, el destino preparaba una tragedia silenciosa. En la playa, el sol del mediodía caía con una intensidad vertical. Los rayos de luz concentrados por la curvatura de aquella botella de vidrio que Simón había dejado cerca de un montón de hojas secas y madera para su fogata nocturna, crearon un punto de calor extremo. Fue una coincidencia física, un efecto lupa despiadado. Una pequeña columna de humo comenzó a elevarse desde el suelo de la cabaña. Una chispa encontró el camino hacia las hojas secas de palma del techo. En cuestión de minutos, lo que había sido el refugio de meses se convirtió en una pira funeraria. Simón regresaba de su expedición, cansado pero con algunos frutos en sus manos, cuando olió el humo. El corazón se le saltó en el pecho. Corrió como un loco, tropezando con las raíces, con el miedo helándole la sangre. Al salir a la playa, sus ojos presenciaron una escena desgarradora. Su cabaña, su único hogar, el fruto de su sudor y sus lágrimas, estaba envuelta en llamas gigantescas. El fuego rugía con una voracidad infernal, alimentado por la madera seca y las palmas. ¡No! ¡Dios mío, no!, gritó lanzándose hacia el fuego en un intento desesperado por salvar algo, pero el calor era insoportable. Intentó lanzar arena, intentó traer agua en sus manos, pero era inútil. El viento de la tarde avivaba las llamas y en pocos minutos el techo se derrumbó con un estruendo que pareció romper algo dentro del alma de Simón. Se quedó allí, de rodillas sobre la arena caliente, viendo cómo las últimas ascuas consumían sus redes, sus herramientas y su esperanza. Estaba de nuevo desnudo ante la adversidad, sin un techo, sin protección contra las bestias de la noche o las tormentas que vendrían. Fue en ese momento de oscuridad absoluta cuando el pescador, aquel hombre que siempre había tenido una palabra de fe, sintió que algo se quebraba en su interior. Miró al cielo con los ojos llenos de lágrimas y el rostro tiznado de ceniza. Su voz ya no era un ruego, era un grito de dolor y reproche. ¿Por qué?, gritó hacia las nubes. ¿Por qué me haces esto, Señor? He sido fiel, he mantenido la fe en medio de este infierno verde. He rezado cada mañana y cada noche. Te di gracias por el naufragio porque me diste la vida. Pero ahora, ¿por qué me quitas lo único que me quedaba? ¿Por qué me humillas de esta manera? ¿Es que no es suficiente con mi soledad? ¿Es que quieres verme morir en la miseria total? ¡Es injusto! Simón lloró hasta que no quedaron lágrimas. El silencio de la isla era su única respuesta. Se sentía abandonado, traicionado por la misma fe que lo había sostenido. Aquella noche no durmió. Se quedó sentado en la arena, mirando las brasas humeantes de su cabaña, sintiendo el frío de la madrugada calar en sus huesos viejos.
Se sentía un tonto por haber creído, por haber esperado. La oscuridad de la noche era un reflejo de la oscuridad de su corazón. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «Dios nunca te abandona». Y si disfrutas de estas historias que inspiran, suscríbete. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. La mañana siguiente llegó con una neblina espesa que cubría el mar. Simón no tenía fuerzas ni para levantarse. Estaba allí, rodeado de los restos carbonizados de su vida, esperando simplemente que el tiempo hiciera su trabajo y lo reclamara. Pero entonces, a través de la bruma, un sonido rompió la monotonía de las olas. Era un sonido metálico, rítmico. Simón levantó la cabeza, pensando que su mente finalmente se había quebrado por el dolor. A lo lejos, una silueta oscura se recortaba contra el horizonte. No era un tronco, no era una ilusión, era un barco. Un barco de gran calado que se acercaba lentamente a la isla. Simón se puso de pie, con el corazón martillando contra sus costillas. Empezó a saltar y a agitar sus brazos con desesperación, temiendo que pasaran de largo, temiendo que lo ignoraran como él sintió que Dios lo había ignorado la noche anterior. Pero el barco no se fue. Una pequeña lancha fue arriada y comenzó a avanzar hacia la orilla. Cuando los marineros saltaron a la arena y corrieron hacia él, Simón no podía hablar. Solo sollozaba mientras lo envolvían en mantas calientes y levaban agua fresca. Una vez que recuperó un poco de aliento mientras lo subían a la lancha, Simón miró al capitán, un hombre de rostro curtido, y le preguntó con la voz rota por la emoción. ¿Cómo supieron que estaba aquí? Llevo meses perdido. He intentado señales de todo tipo y nadie me vio. ¿Cómo me encontraron hoy? El capitán lo miró con extrañeza y luego señaló hacia la columna de humo negro que aún se elevaba perezosamente desde los restos de la cabaña. «Vimos tu señal de fuego, amigo», respondió el capitán. «Anoche vimos una llamarada inmensa en el horizonte y hoy esa columna de humo nos guió directamente hasta esta playa. Si no fuera por ese incendio, habríamos pasado de largo a kilómetros de aquí. Tu fuego fue lo que te salvó». Simón guardó silencio. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero esta vez no era de frío ni de miedo. Era de una comprensión profunda y humillante. Se cubrió el rostro con las manos y volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de arrepentimiento. Recordó sus gritos de la noche anterior, sus reclamos a Dios, su amargura por la pérdida de su palacio de paja. No entendía que Dios estaba quemando su presente para darle un futuro. No entendía que lo que él llamaba tragedia, Dios lo llamaba rescate. Aquella cabaña que él tanto amaba y que tanto esfuerzo le costó construir, se había convertido en un obstáculo para su salvación, pues mientras él estuviera cómodo en su pequeña choza, no habría nada lo suficientemente grande como para llamar la atención del mundo exterior. Dios tuvo que permitir que su mayor posesión se hiciera cenizas para que el humo de su sacrificio llegara a los ojos de quienes podían salvarlo. A veces, nuestra vida se siente como esa isla desierta. Construimos cabañas de seguridad, un trabajo, una relación, un plan de vida que nos hace sentir a salvo en medio del naufragio. Y cuando el fuego de la prueba llega y consume aquello que tanto nos costó levantar, nuestra primera reacción es el reclamo. Gritamos al cielo preguntando por qué se nos quita lo poco que tenemos. Pero esta historia nos enseña una lección eterna. Dios nunca permite un incendio en tu vida sin tener un plan de rescate en camino. No veas tus pérdidas como el final del camino. Quizás ese negocio que fracasó, esa relación que terminó o esa puerta que se cerró con estruendo es precisamente la señal de humo que Dios está usando para traer tu verdadera bendición. Simón pensó que Dios lo había abandonado en el fuego, sin darse cuenta de que Dios mismo estaba avivando las llamas para que el barco pudiera verlo.
La fe no consiste en que Dios evite que nuestra cabaña se queme, sino en confiar en que, de las cenizas, Él hará surgir algo mucho más grande que un refugio temporal. Nos llevará de regreso a casa. Amigo, amiga, si hoy sientes que todo se está quemando a tu alrededor, no maldigas el humo. Ese humo es la prueba de que hay fuego, y el fuego es lo que atrae la mirada del rescatista. Mantén la calma en medio del incendio, porque tu rescate está más cerca de lo que imaginas. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.